Ujú. Ya está. Ya, justo en esta parte, para poder describir la definición del límite, habíamos mencionado que necesitamos algunas definiciones previas, ¿no? Entonces, una de ellas era la de vecindad, ¿cierto? Algunos también le llaman vecindad o entorno, ¿no? Aunque hay una ligera diferencia. Para algunos parece que es lo mismo, pero en realidad hay una característica que diferencia a ambos, ¿no? Ya, la vecindad ya lo habíamos definido, entonces, voy a poner aquí esto que sea visible. Ya, muy bien. Entonces les decía que, listo. Ya, la vecindad, ya, no se olviden. Voy a conectar un momentito a mi tableta. Ya está. Ya, ahora sí. Ahora sí creo que está bien. Ya, listo. Entonces les decía, ¿no? Que la vecindad, aquí vamos a aprovechar, necesita de un centro, ¿no? Normalmente vamos a estar en el eje X, normalmente, ¿cierto? Según la definición, necesita de un centro. Vamos a ponerle el punto A, que después esto va a ser el punto de acumulación. Necesita de un radio, ¿no? Necesita de un radio. Entonces vamos a ponerle aquí un radio, hasta acá, por ejemplo, delta, y hasta acá, por ejemplo, delta, ¿sí? Y los puntos, que normalmente conocemos como X, pueden estar, digamos, en este caso, a la izquierda de a la derecha de A, e inclusive puede ser el mismo A, en este caso, ¿no? Porque no dice en ningún momento que es mayor que cero. Ya, entonces, eso vendría a ser la vecindad, ¿no? La vecindad. Ahí está, centro en A, radio, delta, ¿no? Entonces, esto sería un conjunto de puntos que tú sabes que se llama intervalo, ¿no? Es un intervalo, ¿listo? Tal que aquí tenemos la distancia, ¿no? De este valor X, que no sabemos quién es, solamente sabemos que está en este intervalo, con respecto al centro, que sería el punto A, eso debe ser menor que un delta. Recuerda que el delta tiene que ser pequeño. Usted dirá, profesor, pero acá no lo ponen. Lo que pasa, ¿sabes por qué no lo ponen? Porque normalmente cuando se pone R, ¿cierto? R hace referencia a lo que nosotros conocemos como radio, pues, ¿no? Y tú sabes que el radio puede ser cualquier número mayor que cero, ¿no? Puede ser un radio grande, un radio pequeño, qué sé yo. Pero hay radios que son bastante pequeños, por ejemplo, el épsilon, el delta, ¿cierto? Entonces son radios que al ponerlos de esta forma significa que son pequeños, ¿no? Pequeños. Normalmente algo que sea pequeño en este tipo de problemas es que está entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 1. Ya, muy bien. Por eso es que aquí no hay necesidad de decir que esto es pequeño. Ya, muy bien. ¿Qué más habíamos mencionado el día de ayer? El día de ayer habíamos mencionado que va a haber ocasiones en que este punto A no va a estar cerrado, sino también va a estar abierto, ¿no? Va a estar abierto, ¿no? Entonces, si nosotros le quitamos este puntito, ¿no? Le quitamos este puntito, en otras palabras, si fuera así, vamos a ponerlo acá, ¿no? Si esto fuera así, aquí le quitamos el puntito, ¿no? Así de esa forma. Entonces, eso también tiene un nombre, ¿no? Esto se llama vecindad reducida, ¿no? Así se llama. Entonces acá tenemos delta, delta, ¿correcto? Aquí no estamos considerando el A, no lo estamos considerando. Listo, muy bien. Aquí tendríamos el X, ¿no? Aquí tendríamos el X, ¿cierto? Muy bien. Y en este caso, esto vendría a ser una vecindad centrada en A, ¿cierto? Radio delta, pero aquí se le pone un apóstrofe, ¿no? ¿Y ese apóstrofe qué significa? Significa que esto es una vecindad reducida. ¿Por qué es reducida? Porque es igual a la vecindad anterior, que es esta, con su puntito cerrado, ¿no? Con su puntito cerrado, pero le estamos quitando el centro, ¿no? Le estamos quitando el centro, ¿no? Ya está. Ahí está, mira, qué interesante. Entonces, nosotros nos damos cuenta que hay una vecindad en donde se considera el centro y hay otra vecindad en donde no necesariamente está considerado el centro. Esta misma lógica es la que vamos a usar después en los puntos de acumulación. Hay puntos de acumulación
que van a estar en el dominio y hay puntos de acumulación que no van a estar en el dominio. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, a partir de ahí vienen esas ideas, ¿no? Muy bien. Si nosotros quisiéramos escribir lo que he puesto en este lado derecho, ¿no? La vecindad reducida, así como en la notación de llaves, también lo puedes hacer, ¿no? Lo puedes poner así, ¿no? Sería de esta forma, ¿no? X pertenece a los reales, listo, tal que, pero aquí como ya estamos quitando el centro, entonces aquí sí obligatoriamente sería menor, así, 0 menor que X menos A, ¿no? Aquí sí sería obligatoriamente así, ¿no? Y menor que delta, pues, ¿no? Menor que delta. Ya está. De esa forma, nunca va a ser 0 este valor absoluto. ¿Por qué razón? Porque no se está considerando A. ¿Cuándo sería 0? Cuando X es igual a A, como en este caso, ¿no? Como en este caso. Ya, esas son las ideas que vimos ayer, ¿no? Que vimos ayer. Entonces, la vecindad, en este caso, se considera su centro y la vecindad reducida, en este caso, no se considera el centro. Ya, también les decía algo del entorno. Mira, esta es una vecindad. En cambio, en el entorno a veces tiene otro significado, ¿no? Entorno, ¿no? Entorno. El entorno, más o menos, lo voy a hacer aquí geométricamente para que tengan una idea. Vamos a suponer que aquí está el punto central, pero en el entorno no necesariamente el radio tiene que ser simétrico. O sea, tal vez aquí puede ser hasta acá nomás su radio y aquí puede ser hasta acá, ¿cierto? ¿No? Aquí abierto, ¿no? Entonces, esto vendría a ser un entorno de A, ¿cierto? Lo que sí podemos decir es que este delta le voy a llamar 1 y este delta que le voy a llamar 2, obviamente son pequeños, ¿no? Son pequeños, ¿no? En cambio, la vecindad es distinta, ¿no? La vecindad tiene una simetría con respecto a este centro. Esa simetría se ve reflejada en que a izquierda y a derecha es el mismo radio, ¿no? Es el mismo radio. ¿Ya? Entonces, normalmente se tiende a confundir que es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. La vecindad muestra simetría, en cambio el entorno no. Pero ambos tienen en común algo, ¿cierto? Que ambos me sirven para definir lo que es un punto de acumulación. ¿Por qué razón? Porque así sea un entorno o una vecindad, siempre va a haber puntos que se acercan a un número, que en este caso sería A. ¿Ya ves? Ahí está, aquí también. Solo que uno tiene un acercamiento simétrico y el otro no, pues, ¿no? Pero en teoría de límites, ¿qué nos interesa? Acercarnos, ¿no? Acercarnos. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Muy bien. Ya, bueno, esto es lo que vimos ayer. Listo, entonces aquí vamos a continuar. Justo aquí habíamos puesto la observación, ahí está, de lo que les decía, ¿no? La vecindad reducida, ¿cierto? La vecindad reducida, ¿no? Es cuando el centro es abierto, ¿no? Es abierto. Ya, muy bien. Ya, entonces, hemos definido la vecindad como los puntos que se van acercando a un número, ¿cierto? Ya, muy bien. Ahora, nos vamos a concentrar en el punto de acumulación. La vecindad, ¿qué cosa es? Un intervalo. En cambio, el punto de acumulación, obviamente, pues un número real, ¿cierto? Pero ¿por qué se llama punto de acumulación? Porque aparte de ser un número real, se tiene que tener en cuenta la vecindad que lo rodea, ¿cierto? La vecindad que lo rodea. Entonces, muchas veces esa vecindad que lo rodea puede ser de manera lateral o puede ser por ambos lados, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere. Y usted dirá, profesor, ¿y por qué? Lo que sucede es como cuando hablamos de nuestros vecinos, ¿no? Si tu casa está en una esquina, tal vez solamente tienes vecinos, si seguimos una línea horizontal, ¿no? Solamente tienes vecinos a la izquierda nomás. Y a la derecha está la pista, por decir, ¿no? ¿Cierto? Pero si tu casa está entre dos otras casas, entonces tienes un vecino a la izquierda y un vecino a la derecha, ¿no? Entonces, creo que esa es la idea bastante acertada. Muy bien. Igualito es acá el punto de acumulación, ¿no? Vamos a tener un número real, ¿cierto? Y nos vamos a fijar, ¿no? Si hay un acercamiento por la derecha o hay un acercamiento por la izquierda o hay un acercamiento por los dos lados, ¿no? Ya, muy bien. Entonces veamos cuál es la definición. Acá está la definición. Dice, sea A que pertenece a los reales, o sea que el punto es un número real,
¿cierto? Usted era profesor, pero puede ser también otro número. Bueno, si estuviéramos trabajando en los complejos, sería un número complejo, pues, ¿no? Pero estamos trabajando en los reales, ¿no? Entonces, el punto es un número real. Muy bien, listo. Se dice que ese punto es punto de acumulación. Mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Aquí vamos a ponerlo. A ver, nos dice que el punto, que sabemos que es un número real, va a ser punto de acumulación. Acá dice punto de acumulación. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Cuándo será un punto de acumulación? Ya. En un conjunto, mira, qué interesante. O sea, para hablar de punto de acumulación, yo necesito tener un conjunto. La pregunta es, ¿ese conjunto cómo es? ¿Es un conjunto formado por figuritas, por letras? ¿Qué tipo de conjunto es? Entonces tú sigues viendo y es un conjunto numérico, porque está incluido en los reales. Entonces, si yo quiero hablar de punto de acumulación, no lo puedo hacer solamente diciendo, tengo un número real 3, por ejemplo. Listo. No, no, no. Con el 3 no es suficiente. No se puede hacer con eso. ¿Qué necesito? Si yo quiero hablar de punto de acumulación, necesito tener un número real y necesito un conjunto. ¿Correcto? Necesito un conjunto. ¿Qué tipo de conjunto? Un conjunto numérico, porque va a estar incluido en los reales. Cuando hablo de un conjunto numérico me refiero, puede ser un conjunto finito, ¿no? Puede ser un conjunto finito. A ver, puede ser así tal vez. Este conjunto, por ejemplo, S, puede ser el conjunto formado por 2, por 5, por 7. Es un conjunto finito. O puede ser un conjunto infinito. Podemos decir un intervalo, ¿no? De -4 a 7, por ejemplo, y acá cerrado. Ese es un conjunto, ¿cierto? Es un conjunto, ¿no? Muy bien, ya está. Ya, entonces yo digo, muy bien, tengo un número real. Yo quiero saber si es un punto de acumulación. ¿Qué necesito? Necesito un conjunto. O sea que estos dos son indivisibles. Para hablar de punto de acumulación necesitamos de los dos, ¿cierto? De los dos. Por eso es que después, ya cuando vamos a ver la definición de límite, el conjunto que nosotros vamos a coger puede ser una parte del dominio, ¿cierto? Una parte del dominio, ¿no? Y en realidad va a ser una partecita nada más, ¿no? Entonces, por eso hay que entender bien esta idea, ¿no? De punto de acumulación. Hipótesis, ¿qué necesitas? Un número real y necesitas un conjunto. Listo, ¿cierto? Eso es lo único que necesitas. Sin eso, no puedes hablar de punto de acumulación. Ya, muy bien. Una vez que tengo el número real y tengo el conjunto, ahora quiero saber cuándo a ese número real A le voy a decir punto de acumulación. Entonces, seguimos leyendo acá. Acá está, mira. Vamos a ponerlo acá. Acá está. Sí, para todo delta mayor que sea, o sea, para todo radio pequeño. Mira, acá dice para todo, o sea, que a mí se me antoja, pero que sea pequeño, ¿cierto? Se cumple que, acá hay, mira, una V, esto es vecindad. ¿Qué tipo de vecindad? Reducida, o sea, que el centro abierto, ¿ya? Entonces, cuando tú formas esta vecindad, que también es un conjunto, obviamente, y lo intersectas con el conjunto que tienes de referencia, sí o sí te tiene que salir diferente del vacío para que tú puedas afirmar que el número A es un punto de acumulación, ¿cierto? Te tiene que salir diferente del vacío. ¿Ya? Entonces, si no te sale, si te sale igual al vacío, entonces no hay nada que hacer. Eso no es un punto de acumulación, ¿cierto? ¿No? Muy bien, entonces eso es lo que nosotros debemos entender, ¿no? Que hay una definición que justamente nos va a permitir saber qué cosa es un punto de acumulación, ¿cierto? Muy bien. De ahí vamos a ver que el punto de acumulación tiene que ver mucho con la densidad de los números reales. En realidad la palabra correcta es denso, ¿no? O sea, eso sería como decir un punto de densidad, ¿no? Eso sería lo correcto, ¿no? Pero le han puesto el término acumulación más que todo porque los puntos parece que se van acumulando, se van pegando. Y el término densidad, muchas veces en la matemática superior, en un nivel más alto, tiene otra connotación, ¿no? Tiene otra connotación ya un poquito más grande, ¿no? Entonces, justamente esos son los detallitos, ¿no? Muy bien, ya. Ya, seguimos. Ahora sí, ya tenemos la idea,
Ya hemos entendido la definición, que necesitamos un número real y un conjunto, ¿no? Que en este caso va a ser un subconjunto de los reales. Muy bien, y debe cumplir esta condición para todo, ¿no? Para todo. O sea, si utilizamos, a ver, cuantificadores, ¿no? Si utilizamos cuantificadores, tendríamos que escribirlo así, ¿no? Para todo delta mayor que cero, se debe cumplir que la vecindad reducida, o sea, la vecindad sin su centro, ¿no? Sin su centro, ¿cierto? Cuando yo lo intersecte con el conjunto S, me tiene que dar diferente del vacío. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. A ver, voy a ponerlo con un pequeño ejemplo. A ver, acá está. Ya, ejemplo. Ahí está el ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice acá? Nos dice, sea J igual, ¿no? Mira, acá tenemos este conjunto. Este J sería el S, ¿verdad? ¿No? Sería el S. ¿Está bien? Sería el S. Entonces, J es igual al intervalo abierto que va de 1 a 3, ¿no? De 1 a 3. Y K, aquí lo he modificado. Aquí yo le había puesto S, ¿no? En la PPT anterior, ¿no? El ciclo anterior. En cambio, ahora ya lo actualicé y le he puesto K para no confundir con esta S, ¿ya? Entonces, en este caso, K, ¿qué significa? Significa que este conjunto de la definición que yo le he llamado S, en este caso sería K. Y mire este conjunto K, está formado por un conjunto finito, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3. Entonces podemos decir que J es un conjunto infinito y K es un conjunto finito. Podemos decirlo de otra forma también. J es un conjunto continuo y K es un conjunto discreto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que entre el 1 y el 3, todos esos números son continuos, son pegaditos. En cambio, en este conjunto, no, el 1, el 2 y el 3 están separados, ¿no? Son puntos separados, ¿no? Puntos separados, ya. Entonces nos dice, responder las siguientes preguntas, ¿no? A igual a 1, entonces me está diciendo, ¿qué cosa es A? Un número real, ya. ¿1 es un número real? Sí, es un número real. ¿Correcto? Fíjate que en ningún momento me dice que A debe pertenecer al conjunto S. No me dice. Si no me dice, entonces hay dos opciones. Que este número A puede estar en el conjunto S o este número A no puede estar en el conjunto S. No hay ningún problema. La definición no lo dice. ¿Cierto? Ya, muy bien. Entonces, no te preocupes por eso, porque alguien va a decir, profesor, pero si A es igual a 1 y usted me está hablando que es un punto de acumulación del intervalo J, es la pregunta, pero 1 no está en el conjunto J, eso no interesa. Eso no interesa. Solamente la definición dice que el número sea real. No dice que está en el conjunto S, no dice. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer que se cumpla la definición. Ah, ya, muy bien. Ya, miren, voy a hacerlo acá abajito, ¿ya? Voy a hacerlo acá abajito para más o menos entender qué está pasando. A ver, miren. Voy a poner así, ¿ya? Voy a poner así, voy a poner aquí el eje, una parte del eje, ¿no? Mayormente esto se trabaja en X porque el dominio, ¿no? Está en el eje X mayormente. Ya, muy bien. Voy a poner aquí el intervalo, ¿ya? El intervalo. De 1 a 3. Entonces vamos a ponerle aquí, a ver. 1, 2, 3, ¿no? Ahora sí, voy a poner J, ya, voy a poner J. J va de 1 a 3, entonces esto vendría a ser abierto y esto también vendría a ser abierto, ¿listo? Y todo esto sería el intervalo. J, ¿no? Eso se llama J. Muy bien, ya todo esto es J. Ya está perfecto, ya tengo J. Aquí voy a ponerlo por comodidad, ya, J. Muy bien, ya. Ahora, yo quiero saber si 1 es un punto de acumulación. ¿Ya? Entonces, ubiquemos el 1. Listo, ubiquemos el 1. Entonces voy a ponerlo de otro color. ¿Ya? El 1. Para no sobreponerlo ahí mismo, porque lo ideal es sobreponerlo ahí mismo, lo voy a poner arriba. ¿Está bien? Lo voy a poner arriba. Muy bien. Yo quiero saber si 1 es un punto de acumulación. Acá está el 1. Y no pertenece al conjunto. No hay ningún problema, ¿cierto? Voy a ver que se cumpla. ¿Qué dice? Para todo delta mayor que 0, la vecindad sin el centro, en este caso sin el 1,
se debe intersectar con el conjunto y debe ser diferente al vacío. Ya, entonces vamos a poner aquí arribita la vecindad sin el centro. A ver. Ahí está. Eso significa que el 1 no se está considerando, ¿correcto? Dice para todo delta. Entonces yo puedo poner cualquier delta, un delta pequeñito, un poquito más grande, no importa, pero que sea para todo. Ya, vamos a poner que esto es así, ¿no? El delta. El delta, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, esto vendría a ser mi vecindad reducida, lo que está de azul, ¿no? Lo que está de azul es la vecindad reducida. Voy a ponerlo acá. Vecindad reducida. ¿Por qué reducida? Porque es abierto en el centro, que en este caso sería 1. Listo. Y dice cualquier delta, o sea, cualquier radio. Muy bien, ya está. Listo. Muy bien. Lo de azul es la vecindad reducida, lo que está acá. Lo de negrito, que es S, en este caso vendría a ser J. Ahora hay que intersectar. Voy a ponerlo de color rojo. Entonces intersectamos. Tú te das cuenta que al intersectar vamos a tener esta parte en común. En cambio aquí no se intersecta con el negrito y acá no se intersecta con el azulito. Entonces, ¿qué significa esta intersección diferente del vacío? Profesor, si le pongo un delta un poquito más grande, igualito va a haber intersección. Si le pongo más pequeñito, igualito va a haber intersección. ¿Se dan cuenta? ¿No? Tú dirás, profesor, pero es por un solo lado. No interesa. La definición no dice que sea por los dos lados. No dice. La definición solamente dice intersecta y tiene que ser diferente del vacío. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, viendo el gráfico, podemos poner aquí como respuesta A igual 1. ¿Es un punto de acumulación? Sí es un punto de acumulación. ¿Qué tipo de punto? A la derecha. ¿No? A la derecha. Ya está. ¿Ya ven? Entonces, bueno, ahí está fácil, ¿no? Está fácil. Ya. Muy bien. Ahora, conclusión importante. Un punto de acumulación no necesariamente pertenece al conjunto en referencia, ¿no? Como en este caso, no pertenece, ¿te das cuenta? ¿No? Ya, muy bien. A ver, vamos a ver el otro. Ya, el otro. Vamos a poner el conjunto Casio, ¿no? Vamos a poner el conjunto K. Ya, voy a hacerlo acá al costado. Ya, vamos a poner aquí. Ya, entonces aquí tenemos 1, 2 y 3, ¿no? Ahí está. Ya, el conjunto K, mira, está formado por el punto 1, ya, entonces aquí le voy a poner así, mira. Ahí está, el 1, el 2 y el 3, ¿no? Ya, ahí está, mira. Esto sería el conjunto K, ¿cierto? El conjunto K, muy bien. Ya, ahora me dice, el 2 es un punto de acumulación, entonces, ¿qué hacemos? Primero formamos la vecindad, ¿no? Entonces, allá, vamos a formar la vecindad. Tú dices, lo voy a hacer arribita. La vecindad es reducida, o sea que el 2, que sería el centro, tendría que ser abierto. Ya, muy bien. Ahora necesito un delta, cualquier delta. Mira, primero voy a exagerar, voy a poner un super delta. Si el delta fuera así, ¿no? Mira, si el delta fuera así, ya voy a exagerar, por eso estoy diciendo, ya. Si el delta fuera así, entonces aparentemente aquí habría pues intersección, ¿no? Aquí estaría la intersección. Aquí, en esta parte. Esto de azul se intersecta con él y tendríamos este punto, ¿no? Y acá también. Hay intersección. ¿Se dan cuenta, no? Y obviamente eso es diferente del vacío. Pero ¿qué sucede? Pero acá dice para todo delta. Entonces tal vez alguien dice, profesor, pero ya está bien, ese es un delta. Pero yo quiero que sea este delta, por ejemplo, ¿no? Este delta de acá. Yo quiero que sea este delta. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver. Si tú quieres que sea ese delta, entonces cuando empiezas a buscar hacia abajo puntos negritos, no lo vas a encontrar. Y si estamos en el lado derecho y quieres buscar hacia abajo puntos negritos, tampoco lo vas a encontrar.
Entonces quiere decir que en este caso no hay intersección. O sea que aquí, si yo considero, ¿no? Si yo considero esta vecindad, lo voy a poner acá, vecindad reducida, el centro es 2 y aquí le he puesto un delta, ¿ya? Aquí, delta, delta, muy bien. Entonces yo me doy cuenta que esta vecindad con el conjunto K, su intersección es en este caso igual al vacío. Entonces lo ponemos aquí tal vez, ¿no? Si nosotros intersectamos estos dos, ¿no? Lo intersectamos, vamos a ponerle acá, lo intersectamos, entonces el resultado, ¿qué nos va a dar? El resultado nos va a dar igual al vacío, ¿cierto? Y no cumpliría la definición. Y por lo tanto, 2 no es un punto de acumulación. Ya, eso sería aplicando la definición, ¿no? Pero si queremos un método práctico, cuando el conjunto es discreto, no existen puntos de acumulación. Así de simple, ¿cierto? Si tengo un conjunto discreto, no va a haber punto de acumulación ahí. En cambio, si el conjunto es continuo, ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? Hay una garantía de que va a haber. Por ejemplo, si nos hubieran preguntado, el 2 es un punto de acumulación en J, y claramente se ve que sí, ¿cierto? Y aún más, este punto de acumulación es por la izquierda y por la derecha. ¿Se dan cuenta, no? ¿Se dan cuenta? Muy bien, interesante, ¿no? Interesante. Ya está, ya. Listo. Ya. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es trabajar con puntos de acumulación a izquierda y a derecha. Ya el día de mañana vamos a ver el trabajo de límites con puntos de acumulación laterales, ¿cierto? Laterales, ¿no? Laterales. O tal vez a cada tiempo ya lo vemos también, ¿no? Muy bien. Ya. Excelente. Vamos a ver. Profe, ¿Sí? en el conjunto K, cuando intersectas el cerrado con el abierto, queda el abierto, ¿verdad? Por eso es que no sería punto de acumulación, ¿verdad? Cuando claro, la intersección de un abierto con un cerrado siempre es abierto. Abierto, ¿no? Ajá. Claro, o sea, no hay intersección. Ya, profe. Así es. Muy bien, ya. Ahora sí, entonces, seguimos acá. Ya. Ahí está, respuesta sí, respuesta no. Ya. Ahí en el aula virtual, el día de ayer, la PPT que estaba ahí es del ciclo anterior, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho es esta parte cambiarlo, ¿no? Aquí decía S y aquí no había respuesta, yo le he puesto, ¿ya? Entonces ya lo actualicé ya, ¿no? Siempre que haya una actualización con respecto al ciclo anterior, yo les voy a decir, ¿no? ¿Por qué razón? Porque obviamente pues algunos no han sido mis estudiantes, entonces tienen que saber, ¿no? Tienen que saber que el material que cada ciclo va avanzando tiene que ser, o tiene que tener algo distinto al anterior, ¿no? Algo distinto al anterior, ¿no? O sea, profesor, que si yo me matriculo en la próxima nivelación, va a haber cosas diferentes. Claro, claro, de hecho, ¿no? Allá, profesor, muy bien, claro, porque si no, no habría sentido de llevar nuevamente el curso, ¿sí o no? ¿No? Tiene que haber algo distinto, ¿no? Algo distinto. Muy bien, excelente. Ya, seguimos, seguimos. A ver. Importante, ahí está. El punto de acumulación, que es un número real, puede o no pertenecer. ¿Ya ves? Ahí está lo que les decía, ¿no? Puede o no pertenecer al dominio de la función de variable real. Profesor, pero acá dice conjunto, ese. Pero ¿el dominio qué cosa es? ¿No es un conjunto? El dominio es un conjunto, ¿sí o no? ¿Cierto? Muy bien. Excelente, ya. Esta observación importante es porque ahora nuestro conjunto va a ser el dominio o una parte del dominio nada más, ¿no? Porque cuando uno se acerca solamente necesita una partecita nomás, ¿no? Una partecita. Ya, muy bien. Veamos entonces ahora. Acá está. Ya. La definición formal, ¿no? La definición formal. La definición formal, a algunos a veces no les gusta la definición formal, pero la definición formal, jóvenes, es más que todo para que tú puedas demostrar teoremas, para que tú puedas tener ciertas propiedades que se utilizan, ¿no? Tú puedas decir, esta propiedad es válida, lo puedo usar sin ningún problema porque ya está demostrado, ¿cierto? Esa es la parte analítica de la teoría de límites, ¿no?
Nosotros por el momento no vamos a centrarnos tanto en la parte analítica. Más que todo, como esto es virtual, ¿cierto? Esto es virtual, nosotros vamos a ir al entendimiento de la definición y después vamos a dar por sentado que las propiedades que voy a poner ya han sido probadas. Aún más, alguno dirá, profesor, y si me viene en el examen que hay que demostrar algo, no, no te preocupes, no te va a venir. No, no te va a venir. Así que no te preocupes por ese lado. Ya. Lo importante es que tú entiendas bien qué hace esta definición, ¿cierto? Porque a veces no entendemos, ¿no? Muy bien, entonces empecemos por algo sencillo. Cuando tú tienes una función, tú tienes una variable independiente y tienes una variable dependiente. Y tú te das cuenta que ambas variables también están supeditadas a un conjunto que está incluido en los reales. Por ejemplo, la variable x está supeditada a que pertenezca al dominio de la función y la variable y está supeditada a que pertenezca al rango de la función. ¿Y por qué, profesor? Porque hay una regla de correspondencia que los relaciona a los dos. Y si nosotros hemos dicho que a nivel del dominio yo puedo coger un punto y acercarme a ese punto, entonces en el rango también va a ocurrir eso. Solo que el acercamiento que ocurre en el rango es un acercamiento que depende de lo que ocurre en el dominio, ¿cierto? Entonces quiere decir que va a haber una ocasión en donde si delta se está asociando a R, entonces tiene que haber otro radio pequeño que se esté asociando, en este caso, pues a Y, ¿no? Porque ese va a ser su radio, ¿cierto? Muy bien, por eso es que se van a utilizar dos radios pequeños, el delta y el éxilo. El delta es mayormente para la X y el épsilon es mayormente para la Y. Puede haber otros libros que lo pongan al revés, no hay problema. Lo importante es que tú sepas que uno es para un eje y el otro es para el otro, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya, muy bien. ¿Nosotros cómo vamos a trabajar? El delta siempre va a ser para la X, ¿no? Y el épsilon para la Y. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a trabajar. Muy bien. Listo. Ya. Ahora sí. ¿Qué es lo que dice acá? La definición formal. O sea, lo que nosotros tratamos de establecer con esta definición formal es lo que está en el recuadro. Lo que está en el recuadro se llama cálculo de límites, ¿no? O sea, si yo tengo un límite de una función cuando x tiende a x sub 0, calcularlo significa encontrar su valor a donde se acerque ese límite. En este caso está diciendo que se acerca a L, ya lo encontré ya. Muy bien, perfecto. Ya, pero eso tú lo puedes haber encontrado tal vez haciendo cuestiones experimentales, como una tabla, así como lo hicimos nosotros, ¿no? Tal vez utilizando cuestiones algebraicas, pero la pregunta es, ¿y eso es verdad? ¿Esa respuesta es correcta? ¿Haciendo tu tabla siempre te va a salir esa respuesta? ¿Aplicando álgebra siempre te va a salir? Entonces ahí viene un pequeño detalle, ¿no? Ah, necesito probarlo, ¿cierto? Para tener la certeza de que eso está bien. ¿Y cómo se prueba? Con algo formal. Por eso acá dice, definición formal. Vamos a suponer que este L es una conjetura, o sea, tú más o menos has hecho tu estudio y dices, esto de acá se acerca, a mí me parece a 4, ya. Pero tú quieres estar seguro que ese 4 efectivamente es una respuesta válida, ¿no? Entonces, nosotros decimos, a ver, ¿qué dice la definición formal? Necesitamos una función cuyo conjunto de partidas es los reales y cuyo conjunto de llegar es los reales, ya. Muy bien. Definida en algún intervalo abierto que contenga x sub 0. O sea, me está diciendo, no necesito tener todo el dominio, al menos un pequeño intervalo. ¿Por qué razón? Porque cuando se habla de límites, se habla solamente de un acercamiento, ¿no? Entonces, por eso muchas veces se pone así nada más, ¿no? Un pequeño intervalo nada más en donde esté x sub 0, ¿ya? Dice, excepto posiblemente en el valor de x sub 0 mismo. O sea, ¿qué significa eso? Te está diciendo que no necesariamente la función va a estar definida en x sub 0. No necesariamente. Ojo, que en la hipótesis en ningún momento dice que x sub 0 pertenece al dominio. Ya, mucho cuidado. No vayas a sacar esa conclusión apresurada.
En ningún momento dice que X sub 0 pertenece al dominio. Entonces, si no dice, recuerda que son las dos opciones. O X sub 0 puede estar en el dominio, o X sub 0 no puede estar en el dominio. ¿Se cuentan? Ya, eso es importantísimo, ¿no? Es importantísimo. Ya, muy bien. Excelente. Ya, ¿qué más dice acá? Decimos que, ¿no? Decimos que. Yo quiero saber que el cálculo de este límite efectivamente es este valor, ¿cierto? Pero ¿cómo lo hago de manera formal? Entonces ahí viene la famosa lógica proposicional o la famosa lógica matemática. Dentro de la lógica, cuando se mezcla con la teoría de conjuntos, están los famosos cuantificadores, el cuantificador existencial y el cuantificador universal. Cuando uno hace demostraciones, ¿no? Cuando uno quiere hacer demostraciones matemáticas, uno lleva una parte de la lógica demostrativa. Y en esa parte de la lógica hay un principio muy importante. ¿Cuál es ese principio? Que siempre el existencial se demuestra en términos del para todo. Mira, ese es un principio muy interesante en la matemática para hacer demostraciones. Por eso es que algunos alumnos a veces no entienden, profesor, pero ¿por qué tengo que demostrar que el delta depende del éxito? ¿No? Y algunos te dicen, no, así tiene que ser. No es que así tiene que ser. Eso está fundamentado en los cuantificadores, en la teoría de conjunto y en la lógica proposicional. Para demostrar la existencia, lo tengo que hacer en términos del para todo, ¿no? Profesor, y si yo quiero aprender más de esas cosas, bueno, hay que ser sinceros, ¿no? Ustedes, muchachos, pues no son matemáticos, ¿no? ¿Para qué les voy a mentir, no? Ustedes están en una ciencia aplicada. Pero si ustedes quisieran aprender más cosas de esto, entonces pues tendrías que elegir una carrera de matemática pura, pues, ¿no? ¿No? Ahí sí te van a enseñar todo lo que tú necesitas saber para demostrar. ¿Cierto? Al menos lo que yo trato de decirte es no engañarte, pues no, para mí fácil es decir, muchachos, siempre va a ser para todo éxito mayor que cero, pero eso es repetir lo que todo el mundo dice. Pero lo más importante no es saber por qué es así, ¿cierto? Ya te expliqué por qué. La lógica proposicional, la teoría de conjuntos y los cuantificadores universal y el existencial, todo eso forma una parte de la demostración matemática. ¿No? Por ejemplo, yo sí he llevado parte de la demostración matemática. Bueno, ahí nos explican, nos fundamentan, nos demuestran. Y ya cuando llevamos esta parte, ya sabemos por qué el delta tiene que estar en términos del épsilon. ¿Por qué? Por los cuantificadores. Siempre la existencia se demuestra en términos de un para todo. Y en realidad, ¿es importante la existencia, profesor? Claro, pues muchachos. Es como decir, te dan el nombre de una persona y te dicen peruano, ya. Y tú empiezas a buscar, pero no te has puesto a pensar primero, ¿existirá esa persona? ¿Cómo me doy cuenta que existe? Habría que buscar si tiene partida de nacimiento, pues no, porque si no, por las puras voy a estar buscando. ¿Se acuerdan? No? O sea, ese es importante. Y normalmente la existencia está asociado a los valores del dominio. Profesor, ¿y por qué? No entiendo. ¿Por qué? Es que los valores del dominio tú no lo puedes controlar. Y si tú no lo puedes controlar, no puedes saber con exactitud cuál es su valor. Entonces, ¿qué haces? Te contentas al menos con saber que existe. No. A ver, más o menos la idea, miren. A ver, quizás aquí lo ven más claro. A ver, miren. A ver, vamos a ver. Imagínate que queremos resolver esta ecuación, ¿no? X a la X igual a 2. Ya está. Esto lo puedo poner como si fuera una función X a la X menos 2 que se está intersectando con el eje X, ¿sí o no? O sea que se está intersectando con Y igual 0. ¿Verdad? Lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ya. Yo te pregunto, cuando a ti te dicen resuelve la ecuación, ¿tú qué haces? Empiezas a buscar qué método, le tomo logaritmo, no sé, hago artificio. La pregunta es, ¿y por qué te apresuras? ¿Por qué de frente te vas a resolver la ecuación? ¿No te has puesto a pensar que antes de resolver hay algo más importante? ¿Qué cosa es lo más importante? Que exista solución. Yo no voy a hacer a lo bruto, voy a resolver y al final voy a concluir, no hay solución. Cuando lo primero que yo tengo que ver es que exista solución.
Y si existe solución, ya recién ahí me preocupo. Ah, ya probé que existe. Ahora sí, voy a ver cómo lo resuelvo. ¿Se cuenta, no? Y eso es lo que normalmente muchos no hacen, ¿cierto? Muchos no hacen eso, ¿no? De frente, ponen la ecuación a resolver, tan que se matan buscando la solución y a veces la solución no existe. Entonces, no, en matemáticas, bueno, al menos los matemáticos tenemos los teoremas existenciales. Eso lo vamos a ver cuando veamos el teorema, a ver, el teorema de Bolzano, ¿no? El teorema, o sea, cuando veamos teoremas, teorema de Rolle, ¿no? El teorema de Cauchy, ¿no? El teorema de Lagrange. Entonces, ahí esos son teoremas existenciales, ¿cierto? Y con esos teoremas nosotros podemos decir, ah, él sí tiene solución. Sí tiene solución. Muy bien, ¿quién es? No sé, pero tiene solución. Ya después me preocupo cómo lo resuelvo. ¿Cómo se resuelve esto? Con derivadas. No se puede resolver sin saber derivar, ¿cierto? Profesor, pero ¿y sin derivar lo puedo hacer? También, pero te vas a demorar un montón, ¿cierto? Ya, nosotros vamos a ver, una vez que aprendamos a derivar, esto lo vamos a hacer con el método de las tangentes, ¿no? O sea, el método de Newton-Raphson, ¿no? El método de Newton. Y con el método de Newton-Raphson esto sale rapidito, pues, ¿no? Sale rapidito, ¿no? Entonces, muy bien. A lo que voy es que lo importante es demostrar la existencia. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, si en la vida real, como les decía, yo quiero buscar a un peruano, entonces, ¿cómo demuestro la existencia, ¿no? Tendría que irme a una base de datos donde está para todos los peruanos, ¿sí o no? ¿Y cómo se llama esa base de datos? Me voy pues a la RENIEC. Ahí voy a encontrar para cualquier peruano. Entonces, lo que yo voy a hacer es demostrar la existencia que depende de esa base de datos que es universal. Mira, interesante, ¿sí o no? Ya, pero aquí en la matemática no tenemos ese universal, pues, ¿no? Esa base de datos que es la RENIEC. Entonces los matemáticos han creado ahí, pues, ¿no? Pero sí podemos decir para todo, ¿no? Como decir para todo peruano, entonces para todo Épsilon, ya está, ¿cierto? ¿Qué va a existir? Va a existir un delta. ¿Y esos qué son? Radios. Así como yo estuve buscando a un peruano, ¿no? Y la existencia me conlleva a concluir que el peruano existe, entonces aquí también yo voy a buscar la existencia de este radio en términos de otro radio. ¿Se dan cuenta o no? ¿No? Entonces, mira, qué interesante es esta parte. Bueno, ya. Podríamos hablar más de esto, pero tenemos que avanzar, porque esto más que todo es filosófico, ¿no? Es filosófico. ¿Ya? Muy bien. Ya, excelente, excelente. Ya, vamos a ponerlo acá, a ver. Ya, esto aquí lo borro. Esto sí lo vamos a resolver, ¿ah? Cuando veamos el método de Newton. Ahí les voy a enseñar el teorema de existencia, ¿no? ¿Ya? Y también hay un teorema de unicidad, porque a veces el hecho que exista no me garantiza que es único, ¿cierto? Tal vez debo buscar que sea único, ¿no? Viendo que puede ser que tenga homónimos, ¿no? Homónimos, ¿no? Muy bien, ya. Bueno, seguimos. Listo. A ver qué dice acá en el chat. Profe, ¿esa ecuación se hace con W de Lambert? No, no necesariamente se hace con el método de la tangente suficiente, ¿no? Con eso es suficiente. Un par de derivadas y ya está, ¿no? Ya, seguimos. Ya, entonces, por eso es que empezamos para todo épsilon mayor que cero. Y mira, lo curioso es que el épsilon está en la variable dependiente. Usted era profesor, ¿y por qué la variable dependiente? Porque la variable dependiente es controlable, así como la RENIEC, ¿no? La información que tiene yo lo puedo controlar, me voy al internet, lo puedo filtrar, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces, claro, obviamente después de algunos permisos, ¿no? Eso sí, pues, ¿no? Si queremos algunos permisos, toda información, normal. Pero lo que es transparente, tú lo puedes controlar, puedes verlo uno por uno, ¿no? Puedes inclusive ver de otras personas, siempre y cuando sea transparente, ¿no? Entonces, por eso es que el para todo épsilon se encuentra a nivel de la variable dependiente, porque en la variable dependiente ya nosotros podemos hacer algún control. ¿Y cómo se explica eso, profesor? Mire, más o menos la idea. Es como cuando, bueno, lamentablemente han pasado
estos terremotos, ¿no? Ahí en Turquía y en Siria, ¿no? Tú no sabes cuándo va a pasar el terremoto, pero tú sabes que existe ese fenómeno. ¿Sí o no? Existe, ¿ah? Existe. En algún momento va a ocurrir, ¿cierto? Pero una vez que ocurra, entonces ya hemos visto el efecto. Y cuando ya tenemos el efecto, que en este caso es muy lamentable, entonces ahí ya nosotros podemos hacer lo que querramos, ayudar a las personas, que es lo primerito que tendríamos que hacer, ¿no? Socorrerlos, ¿cierto? Buscar ayuda humanitaria, ¿no? Para todos ellos, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, por eso es que algunos a veces le llaman a la variable independiente la causa y a la variable dependiente el efecto. La causa no lo puedo controlar, pero sé que existe. El efecto, eso sí, yo sé que puede ser devastador, pero al menos trato de controlarlo. ¿Se acuerdan? ¿No? Muy bien. Ya. Bueno, seguimos. Existe un delta mayor que cero. Ya. Entonces, si acá está el para todo y aquí está el existencial, entonces el delta lo tengo que probar en términos del épsilon. Ya está, ya. Ya sé que eso tengo que hacer. Muy bien. Ya. Seguimos. Tal que, antes del tal que, estos son las condiciones de cuantificadores. Después del tal que ya son las condiciones en donde se van a relacionar con la parte de la función, con la parte del límite. Acá está. ¿Y cómo se hace eso? Es de la forma sí, entonces. ¿Qué significa eso? Significa que después del sí y antes del entonces están las hipótesis que tú vas a usar. Primera hipótesis, X pertenece al dominio de F. Interesante. Profesor, acá dice X, pero no dice X sub 0. Mucho cuidado. No dice X sub 0, dice X. ¿Y qué cosa es X? Los puntos que se acercan a X sub 0. Y obviamente, los puntos que se acercan a X sub 0 tienen que estar en el dominio para que puedan tener imagen. ¿Cierto? Ya, fíjate, no dice que X sub 0 pertenece al dominio. Ojo, solamente dice los puntos X. Ya. ¿Y qué cosa es esto? Una vecindad reducida. Qué interesante. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué es una vecindad reducida? Porque como aquí es mayor que 0, entonces no vamos a considerar el X sub 0. Muy bien, muy bien. Ya ves, acá está la vecindad reducida, mira, ¿no? Solo que se le pone en valor absoluto porque en realidad, pues, esa es la forma que normalmente muchos trabajamos, ¿no? Con el valor absoluto para indicar la longitud, pues, ¿no? De un segmento, ¿no? Un segmento cerrado, en este caso. Muy bien, ya está. Y esto tiene que ser menor que delta, pues, ¿no? Listo. Ya, estas son las hipótesis. Entonces, la conclusión. Como esto se ve a nivel del dominio, obviamente la conclusión se va a ver a nivel del rango, pues, ¿no? De hecho, ¿no? De hecho. Entonces, mira, f de x vendría a ser las imágenes de estos x que pertenecen al dominio, pero que están cerquitas a x sub 0. No, están cerquita a x sub 0. Entonces, esas imágenes se deben acercar al supuesto valor del límite que yo he encontrado. O sea que aquí va a haber otra vecindad. Profesor, ¿y por qué no le ha puesto mayor a 0 aquí? ¿Cierto? ¿Por qué no le ha puesto mayor a 0? O sea que esto puede ser 0. Claro, puede ser 0. No puede ser 0. A ver, ¿cómo sería si esto fuera 0? ¿No? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ponerlo por acá. A ver. A ver, vamos a ponerlo. ¿Dónde está? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner un rectángulo. Un rectángulo, pero que sea color blanco y que sea lleno, pues, ¿no? A ver, vamos a ver. Voy a utilizar esta partecita, ¿ya? Ahí está. Ya, voy a utilizar esta partecita. Ya. Mira, te decía entonces. Ahora sí podemos continuar. Ya está. Ya. ¿Cuándo esto sería 0? ¿No? Porque aquí no dice mayor que 0, ¿verdad? No dice mayor que 0. Ya. Entonces, mira, imagínate que tengo esta función. A ver, vamos a poner f de x, ¿no? F de x igual
A ver, voy a poner una función algo sencillo nomás, ¿ya? Para no complicar las cosas. A ver, acá le vamos a poner cuando x es diferente de 3, ¿ya? Cuando x es diferente de 3, que esto sea 4. 4, ya. Y cuando x es igual a 3, que esto sea 5. ¿Está bien? Ya está. Ya. Entonces, muy bien. Vamos a graficar acá. Vamos a graficar acá. Ya, voy a ponerlo así, ¿ya? Ujú. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Ya está. Listo. Ya. Y yo quiero calcular el límite, ¿no? Límite cuando x tiende a 3 de f de x, ¿no? Ya está. Muy bien, ya. Entonces, vamos a ponerlo así. Ya. Entonces aquí el 3, vamos a suponer que aquí está el 3, ¿está bien? Ya está. A nivel de la imagen vamos a tener el 4. Vamos a suponer que aquí está el 4. Aquí lo voy a poner. Y el 5 lo voy a poner un poquito más arriba. ¿Está bien? Ya está. Listo. Ahora sí. Entonces graficamos ya para ver más o menos el comportamiento. Ya, si x es igual a 3, entonces la imagen es 5. Listo. Ya está. Pero si x es diferente de 3, la imagen es 4. Ya, entonces acá 4. Entonces aquí va a ser abierto. Ya está. Muy bien, ya está, excelente, excelente, ya. Ahora, mira lo que dice acá, esta parte de acá. Las imágenes de X. Como X se está acercando a 3, entonces las imágenes de X serían de esta forma, ¿no? El X estaría en esta parte, por decir, ¿no? Se está acercando al 3. Puede ser por la derecha o por la izquierda, pues, ¿no? Entonces aquí por la derecha o por la izquierda, ¿no? Entonces, mira, la imagen de estos X, ¿quién sería? Sería 4. O sea que f de x sería 4, ¿no? Muy bien, sea por la izquierda o por la derecha. Ya. Y el límite que tú has tanteado en este caso, vamos a suponer que es 4 también, ¿no? Porque se ve claramente que la proyección de este punto hacia la izquierda, ¿cuánto es? 4. Entonces es 4. Ya, entonces este límite de acá es 4. Entonces si restamos 4 menos 4, ¿cuánto es esto? 0. Y no hay ningún problema, porque si esto es 0, me dice que es menor que épsilon. Si nosotros leemos esto de derecha a izquierda, sería épsilon mayor que 0, y eso está bien, porque aquí en la hipótesis dice que épsilon es mayor que 0. ¿Está correcto? No, está correcto. ¿Ya ven? Ah, muy bien. Entonces, por eso es que aquí no se pone que es mayor que 0. Puede ocurrir que haya funciones como esta forma, en donde tú te das cuenta que la imagen de los X con el límite, al restarlo, me da 0. ¿Está bien? Me da 0, ¿no? Muy bien. Ahora, profesor, ¿y qué pasaría si yo este puntito negrito que no le he utilizado, lo borro? ¿No? Lo borro. En realidad no pasa nada, sigue siendo la misma respuesta. ¿Por qué razón? Porque el límite no le interesa que esté definido en el punto. Solamente le interesa que ese punto, que sería el 3, sea de acumulación. Nada más. ¿No? Nada más. ¿Cierto? Nada más. ¿Ya? Eso es lo que vamos ahora a calcular, ¿no? Vamos a calcular. Ya. Muy bien. Excelente. Listo. Volvemos a la normalidad. Ya está. Esta es la famosa definición epsilon delta, o llamada la definición formal, ¿no? La definición formal, ¿ya? Formal. Muy bien, muy bien. Observación, ahí está, miren. El número x sub 0 puede pertenecer o no al dominio de f, ¿ya? Entonces grábense bien eso, ¿ya? No vaya a ser que el día jueves, no, el día viernes, se me ocurra poner una pregunta de verdadero o falso por ahí. Muy bien. Ahora, la pregunta sería, ¿y cuándo el x sub 0 es obligatorio que esté en el dominio? ¿No? Eso también puede ser una pregunta, ¿no? Y la respuesta es sencilla. Es obligatorio que esté en el dominio cuando estoy hablando de continuidad en un punto. Ahí es obligatorio.
¿cierto? Ahí sí, necesariamente tiene que estar en el dominio, ¿ya? Pero continuidad es otro tema que vamos a ver después, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Ya, ahora sí. Estas propiedades, como les dije, todas las propiedades que voy a poner aquí, bueno, esto lo voy a pasar nomás porque ya ustedes lo conocen. Todas estas propiedades ya lo puedes usar, ¿por qué razón? Porque la demostración de cada una de ellas se hace con la definición epsilon delta, ¿ya? Muy bien, todas ellas, sin excepción, ¿cierto? Listo. Pero nosotros, las propiedades, que en realidad se llaman teoremas, porque así son teoremas, sino que se le cambia el nombre, ¿por qué razón? Porque se le pone y ya no se demuestra ya. Muchos piensan que las propiedades no se demuestran, no, las propiedades se demuestran, son teoremas, sino que cuando ya le pones propiedad es porque nosotros, cuando vamos a resolver los problemas, tenemos que ver qué propiedad voy a usar, ¿cierto? ¿Cuál es la propiedad que caracteriza el problema? O las propiedades, porque un problema puede utilizarse varias propiedades a la vez, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ya que tú llevas álgebra lineal, las dos primeras propiedades tú las conoces, ¿cierto? Y estas dos primeras propiedades en conjunto tienen un nombre. Estas dos primeras propiedades se llaman condiciones de linealidad, ¿cierto? Condiciones de linealidad. ¿Qué significa que son unas condiciones de linealidad? Significa que en este caso la derivada es una transformación lineal, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué nos indica? Perdón, el límite, la derivada estoy hablando yo. El límite es una transformación lineal. Y la derivada también, ¿verdad? Cuando veamos derivada, también nos vamos a dar cuenta que la derivada es una transformación lineal. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo calculo el límite de un escalar multiplicado por la función, el escalar es invariante al límite. ¿Qué significa eso? Que podemos sacarlo fuera del límite y solamente le aplicamos el límite a la función. ¿Está bien? ¿No? Muy bien. Entonces, eso se llama que el escalar es invariante al proceso del límite. Ya, es invariante, así se conoce. Ya, invariante es la terminología correcta. Algunos dicen, no, se factoriza. Puede ser, ¿no? Como si fuera una cuestión algebraica. Pero en matemáticas, eso se llama, es invariante al proceso, no cambia. Es como si fuera constante, ¿no? No cambia el proceso, ¿no? No cambia, ¿no? Entonces, ya está. Y la Profe, regla de la suma, ¿sí? ¿por qué Sí. cuando haces la regla del múltiplo y la regla de la suma, tanto para límites, derivadas, integrales, o sea, es lo mismo, parecido, ¿no? O sea, cuando lo demuestras sale igual, ¿no? O sea, solo que con límite, el otro con integral, el otro con derivada. Por eso, es que en el álgebra lineal, ustedes, el límite, la derivada, la integral, ¿cómo lo llaman en el álgebra lineal? En el álgebra lineal, ustedes le llaman transformación. Esta Ah. t reemplaza al límite, esta t reemplaza a la derivada, esta t reemplaza a la integral, esta t reemplaza a las matrices, esta t reemplaza a cualquier vector. Por eso es que llevan álgebra lineal, pues. Entonces, si yo demuestro que en general una transformación cumple esas dos condiciones, entonces esa transformación se llama transformación lineal. Ahora, de manera particular, una transformación puede ser una función, sí. Puede ser una matriz, sí. Puede ser una derivada, sí. Puede ser una integral, sí. Solamente tendría que probar si cada una de ellas efectivamente cumple esas dos condiciones, ¿no? Sí, Por eso profe, es. porque en el producto, en lo demás ya no cumple, ¿no? O sea, solo separados ya serían, ¿no? Es que en realidad, para que sea transformación lineal, solamente se pide estos dos nomás. Claro, El, claro, ajá. el producto, el cociente, eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso de Sí, ahí no ya no entra cumple, pues. en la definición, claro. Ya, por ejemplo, la derivada no cumple que el producto es así, ¿sí o no? ¿No? La derivada no cumple eso. La integral tampoco cumple eso. La integral de un producto se tiene que usar muchas veces, a veces la integración por partes, ¿no? No se puede decir que la integral de un producto es la integral del primero por la integral del segundo. No se puede decir eso, porque no es correcto, ¿no? Aquí en los límites sí. El límite del producto es límite del primero por límite del segundo. Pero en la derivada de un producto no es así como parece, ¿sí? ¿No? No es así como parece. ¿Ya? Muy bien. Eso es la transformación lineal, ¿no? Ahora sí.
Vamos a ponerlo acá. Listo, ya. Y después la regla del producto para límites, no para una transformación lineal. Regla del producto para límites. Si tú tienes el límite del producto de dos funciones, entonces eso es igual al límite del primero multiplicado por el límite del segundo, ¿cierto? En este caso, pues, del segundo factor, ¿no? Que son funciones, ¿no? Y la regla del cociente, bueno, ya sabemos que en este caso, cuando trabajamos con g de x, ¿cómo debe ser? Diferente de cero, ¿cierto? Diferente de cero. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando yo aplico el límite, me tiene que salir diferente de cero. Si no me sale diferente de cero y me sale cero, entonces quiere decir que el límite no existe, ¿cierto? No va a existir este límite del cociente, ¿no? Porque la división entre cero no está definida. Muy bien, ya está. Regla de la potencia, bueno, normal, no hay ningún problema, ¿no? Si tú tienes una función elevado a una potencia, es lo mismo el límite de la función y después elevarlo a la potencia. Mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Muy bien. Y la regla de la raíz también, ¿no? Obviamente aquí, quizás por cuestiones de espacio, ¿no? Pero es bueno mencionarlo. Tú sabes que n puede ser par o puede ser impar. Si es impar, no importa la imagen de f, no importa. Pero si es par, la imagen tiene que ser no negativa, ¿ya? No negativa. Porque si no, no se podría calcular, pues, ¿no? No se podría calcular, ¿no? Muy bien. Ya. Ahora sí, continuamos. Ajá, el teorema del sándwich. Este es un teorema interesante, ¿no? Es un teorema interesante, el teorema del sándwich. Ya. Muchas veces, utilizar la definición de épsilon y delta puede ser muy engorroso, ¿cierto? Y en algunas ocasiones, el teorema del sándwich es mucho mejor. ¿Cuál es el fundamento del teorema del sándwich, no? Entonces, mira, el fundamento es lo siguiente. Ya. Vamos a suponer que tú quieres calcular este límite, ¿no? Este límite, f de x, ¿no? Cuando x tiende a x sub 0. Pero así como está, es complicadísimo calcularlo. Entonces tú dices, bueno, pero si estamos hablando de límites, ¿no? Y hemos dicho que el límite a nivel del dominio trabaja con una vecindad, ¿no? Teniendo al centro un punto de acumulación. Y a nivel del rango también aparece otra vecindad, solo que ahora su radio es épsilon. Ah, qué interesante. Entonces, la idea del teorema del sándwich es la siguiente. Si estamos trabajando con intervalos, quiere decir que esos valores son acotados, ¿cierto? Y si son acotados, quiere decir que va a tener un mínimo y un máximo. O si no, un ínfimo y un supremo. O si no, tal vez puede ser la combinación de ambos, ¿no? Porque hay intervalos semiabiertos, ¿no? O semicerrados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Allá, se hace lo siguiente, fíjate. Entonces, ¿qué te parece si las imágenes las acotamos? Porque x si tiende a x sub 0 y como x sub 0 es un punto de acumulación, entonces los x están en un intervalo, ¿no? Que es una vecindad. Pero ¿qué pasa con las imágenes? Entonces, si yo logro que esta imagen esté acotada, ¿qué significa? Que esté entre dos extremos, y como esta imagen depende de x, entonces voy a procurar que los extremos también dependan de x, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que aquí es f de x mayor o igual que g de x, ¿no? Y aquí f de x es menor o igual que h de x. Y no te olvides que x es cerca a x sub 0. Muy bien. Entonces, yo quiero calcular este límite, ¿no? Que no sé cuánto es, ya, no sé cuánto es. Pero si yo lograra calcular los límites de los extremos, porque tal vez es más fácil, ¿no? Tal vez es más fácil, este límite de acá tal vez es más fácil, y este límite de acá también es más fácil. Eso es lo que fundamenta el teorema del sándwich, ¿cierto? Y si me salen que ambos límites
tienen la misma respuesta, mira, eso sería recontra fenomenal, ¿no? Por ejemplo, este límite me salió L y este límite me salió L. Entonces, por el teorema del sándwich, el límite de esta función también tiene que ser L. Es como si esto fuera, pues, la parte de arriba del sándwich, un pancito, y esto es el otro pancito, ¿no? Si le damos una mordida, prácticamente se da la mordida a todo. ¿Qué significa eso? Significa que según el sándwich, este valor y este valor nos dice que al medio también va a ser el mismo valor. Eso es lo que nos está diciendo. Muy bien. Ya. Geométricamente, ¿eso es verdad? Claro que sí, mira. Pero fíjate, interpreta bien esto. Interprétalo en el recuadro que lo estoy poniendo. No te interesa fuera del recuadro. Entonces, el profesor, ¿y por qué? Recuerda que si yo voy a calcular x tiende a A, aquí hay una vecindad con un radio delta, ¿verdad? Un radio delta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando tú vayas las imágenes, tú te das cuenta que solamente necesitas esta parte nomás. No necesitas esto de acá. No necesitas esto de acá. Tú solamente necesitas los X que están en este intervalo y vas a hallar las imágenes. Ya. Pero quiero que te concentres en el rectángulo de verde. F de X es el que está de azul. Y abajo de él está esta curva que se ha llamado G de X. Y arriba de F de X, que es este azulito, arriba de él está esta otra curva que lo hemos llamado H de X, lo cual garantiza lo que está acá. Pero tú dirás, profesor, pero si usted se va más a la izquierda, aquí no se está cumpliendo que la curva de rojo está abajo de la curva de azul, porque justo en esta partecita la cosa cambia. Pero la pregunta es, esto no me interesa. ¿Por qué razón? Porque esta parte estaría ocurriendo acá a nivel de dominio. Pero esto no me interesa porque estos puntos están alejados del punto A. No me interesa. ¿Se dan cuenta, no? Ya, eso hay que entender eso muy bien, ¿no? Yo solamente estoy trabajando en esta partecita porque ahí está el punto de acumulación. Más allá no me interesa que suceda. Más allá tampoco me interesa. Acá puede haber una asíntota, eso no me interesa. ¿Cierto? Ya, muy bien. Entonces, como tú puedes ver, así sea la función de arriba, así sea la función del centro, o así sea la función de abajo, cuando te acercas a este punto A, todos apuntan a un mismo valor, que sería L. Por eso es que acá dice, mira, ¿ves? El límite del extremo izquierdo y el límite del extremo derecho, si ambos son iguales a L, entonces el límite del centro también tiene que ser L. Eso dice el emparedado, ¿no? El emparedado. ¿No? Muy bien. Ya está. Excelente, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Es lo que nos está diciendo, ¿no? Muy bien. Entonces, este teorema es muy importante aplicarlo en algunos límites notables, ¿no? Profe, he visto que el teorema de Sandwich también le dice, sí, tiene otros nombres, el teorema de la estricción, el teorema de la compresión, ¿no? Tiene varios otros nombres también, ¿no? ¿Cierto? Son cuestiones de nombre, ¿no? En realidad lo que a nosotros nos interesa es entender qué hace, ¿no? Entender qué hace. Ya. Un dato importante, si bien es cierto, ¿no? Si bien es cierto, siempre se coloca, ¿no? Es una costumbre colocarlo, ¿sí? Siempre se coloca menor igual, pero yo te dije bien claro, no necesariamente esto va a ser un mínimo y esto va a ser un máximo. También puede ser un supremo o puede ser un ínfimo, ¿no? Perdón, un ínfimo y un supremo. Es decir, esto puede ser abierto y no hay ningún problema, ¿cierto? No hay ningún problema. Ya, eso también hay que entender, ¿no? Hay que entender. Lo importante es que esté acotado. ¿Qué cosa significa acotado? Significa que puede tener extremos cerrados
o puede tener extremos abiertos, ¿cierto? Si los extremos son cerrados, el lado izquierdo se llama mínimo y el lado derecho se llama máximo, ¿cierto? Si los extremos son abiertos, el que está a la izquierda se llama ínfimo y el que está a la derecha se llama supremo, ¿no? Supremo, ¿no? Muy bien. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Listo. Ahora sí, seguimos. Seguimos. Ya. Con el teorema de compresión, mira, acá le he puesto, ¿no? Distinto al emparedado, le he puesto. El teorema de compresión se demuestran los siguientes límites notables. Ahí está. Este límite, por ejemplo, este límite está casi todos los libros, ¿no? Este límite, ¿sí? Se demuestra este límite, ¿no? Muy bien. Y se parte del círculo unitario. En cambio, este límite de acá, los libros a veces no lo demuestran, ¿no? Pero este límite de acá se puede hacer justamente a partir de que el exponencial en su forma canónica tendríamos que buscarle entre qué valores, no, perdón, entre qué funciones está variando cuando la variable independiente tiende a cero. Podríamos hacer una prueba de ensayo y error, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver acá. A ver. Ya. Lo bueno que la tecnología aquí sí lo podemos usar, pues, ¿no? Esa es una gran ventaja en esta parte de la tecnología, ¿no? Vamos a ver. Acá vamos a poner. A ver. Bueno, esto de aquí es el aula virtual. Ya. .org. Ya. Listo. Entonces, ¿cómo funciona esto del sándwich, no? En realidad, pues, para ser sinceros, uno a veces tiene que ir buscando la forma de ir probando en realidad, ¿no? Para acotar y encontrar esas funciones que necesitamos, ¿no? Que necesitamos. Ya, entonces, muy bien. A ver, queremos probar, ¿no? Queremos probar mediante el método del sándwich, ¿no? Mediante el método del sándwich, que el límite, ¿no? El límite, ¿cierto? Voy a ponerle X, ¿ya? Porque aquí estamos trabajando con el eje X. Cuando X tiende a 0, ¿no? De E a la X menos 1 sobre X, esto es igual a 1. ¿Está bien? Eso es lo que quiero probar, ¿no? Entonces, muy bien. Ya, fíjense bien. Para hacer esto, voy a empezar con la gráfica del exponencial base Euler canónico, ¿no? Canónico. Entonces vamos a hacer eso. A ver, perfecto. Entonces empezamos acá. Vamos a digitar. Entonces digitamos el número de Euler elevado a la X, ¿no? A la X. Ya está. Listo. Muy bien. Elevado a la X. Ya está. Ahí está. Ese es el exponencial, ¿verdad? Ah, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Cuando uno trabaja el teorema del sándwich, muchas veces uno puede alucinar y decir la función de abajo puede ser una hipérbola, ¿no? La función de arriba puede ser tal vez una raíz cuadrada, qué sé yo. Pero lo más eh, sensato sería trabajar con los polinomios, ¿cierto? Con los polinomios. Es lo más sensato. Entonces, ustedes se acuerdan que en los polinomios, ya que llevan álgebra o han llevado álgebra, habla de los generadores, ¿no? Los generadores, cuando ven la parte de la base, ¿no? Que dichos generadores son funciones canónicas linealmente independientes y que generan a todos los polinomios. Entonces vamos a ponerle aquí, a ver, un generador de los polinomios sería así, ¿no? A ver, yo tengo un polinomio de grado n, ¿no? En X, entonces este espacio vectorial estaría generado, ¿no? Generado por ejemplo, el 1, el X cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente hasta el X a la N, ¿no? Ya está. Y esto, ven, si son linealmente independientes, es una base, ¿no? Es una base. Muy bien. Y de ahí se deduce, pues, que la dimensión de los polinomios es n más 1, ¿no? N más 1. Ya. Entonces, ¿qué te parece si empezamos tal vez por la función que sea igual a 1? A ver, vamos a ver si me sirve, ¿no? Que sea igual a 1. A ver, y igual a 1. Ya.
Le he puesto mayúscula, le he puesto. Disculpe, no era mayúscula. Y igual a 1. Ya, y igual a 1. Listo, ya está. Entonces, a ver, ¿me sirve o no me sirve? A ver, veo que no, no me sirve. Porque esta gráfica debería estar debajo o debería estar arriba. Si lo está atravesando, no me sirve. Ya, entonces lo descarto. Ya, no me sirve. Ya, listo, borramos. Ya, pasamos al otro. ¿Qué pasaría si la función es y igual a x? Ya, a ver, si es y igual a x, a ver, a ver, a ver. Si es x, ajá, y igual a x. Ah, muy bien, mira. Este está por debajo, ¿sí o no? Muy bien, pero tú eres hábil y dices, ya, profesor, pero debería estar, como estoy haciendo el límite cuando tiende a 0, entonces esta gráfica debería estar acá arriba. Ya, fácil, súmale 1, ¿no? Súmale 1, ya, perfecto, a ver, vamos a ver. Por eso se llama prueba y error. Ya. Ah, mira qué interesante. Puedo darme cuenta que esta gráfica está debajo de la función exponencial. Ya tengo una condición del sándwich, ¿ya? Me falta ahora la de arriba. Ya, entonces, si tú miras esta recta, ¿qué has utilizado? Has utilizado el 1 y has utilizado el x. Entonces, ¿qué te parece si ahora, utilizando el 1, utilizando el x, le aumentamos el x cuadrado? A ver, vamos a ver qué sucede. A ver, vamos a ver. Le aumentamos, ¿no? Le aumentamos el x cuadrado. Ajá. ¡Oh, maravilla! A ver, a ver, a ver. No lo veo bien, profesor. Ya, vamos a ampliarlo para que lo veas mejor. Mira, la gráfica anaranjada está por encima, ¿no? Está por encima, voy a poner un poquito más acá. Está por encima de la gráfica de verde. Ah, qué interesante. Voy a poner un poquito más acá. Entonces, muy bien. Fenomenal. Ahora sí, mira, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo hacer lo siguiente. Entonces yo digo, e a la x, que es la gráfica de verde, es mayor o igual que, en este caso, la gráfica que está de rojito, que está en forma tangencial en la parte de abajo. Eso vendría a ser 1 más x, ¿no? 1 más x. Y esto es menor o igual que la gráfica que está de color anaranjado, que también es una curva tangencial a este exponencial en este punto, 0,1, ¿no? Entonces acá le ponemos 1 más x al cuadrado. Listo. Pero para calcular el límite yo necesito quitarle 1, entonces a todo le quito 1, ¿ya? Le quito 1. Listo, entonces acá le quito 1, ¿no? Perfecto. Excelente. Ya está. Y necesito dividirlo entre x. Ah, ya, pero tengo que tener cuidado. Si x es mayor que 0. Entonces, ahora sí, lo divido todo entre x. Acá sería 1, ¿no? 1, muy bien. Acá sería e a la x menos 1 sobre x, porque lo estoy dividiendo entre x, ¿no? Acá sería menor o igual. Acá sería lo divido entre x, aquí me queda 1 más x. Ya está. Muy bien. Ya, pero acá dice que x tiende a 0. Y cuando dice así, es que es por los dos lados. Ya, no nos hagamos problemas. Vamos a ponerlo ahora aquí. ¿Qué pasa si x es menor que 0? Ya está. Si x es menor que 0, entonces volvemos aquí donde lo dejamos. Lo dividimos entre x entre x, 1. Pero como esto es negativo, cambia la orientación. Ya está.
Entonces esto sería e a la x menos 1 y lo divido entre x. Pero como x es negativo, cambia la orientación. Perfecto. Ya está. Y lo dividimos entre x y esto sería 1 más x. Ya tengo los dos ya. Por la derecha, por la izquierda. Ahora sí, le tomo límite, ¿no? Le tomo límite. Mira, si tú le tomas límite a esta parte, cuando x tiende a 0, la respuesta siempre va a ser 1 porque es constante. Si tú le tomas límite a esta parte o a esta parte, cuando x tiende a 0, 0 más 1, 1. 0 más 1, 1. Es decir, este extremo es 1 y este extremo es 1. Por el sándwich, el centro también vale 1. Límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre x, eso es 1. Y ya está demostrado ya, por el teorema del sándwich, ¿no? Por el teorema del sándwich, ¿no? Bueno, he utilizado un poco de álgebra lineal, ¿no? Porque hay otras formas de hacerlo. Podemos utilizar un polinomio de Taylor también, ¿no? Pero yo quería utilizar álgebra lineal. Muy bien, ya ves, y así se demuestra que este límite notable vale 1, ¿cierto? Vale 1. Profesor, pero eso no he visto en ningún libro, no lo vas a encontrar, ¿cierto? No lo vas a encontrar. ¿Por qué razón? Hay que quitarnos ese paradigma de que si no está en el libro, no lo puedo hacer. ¿Cierto? Hay que quitarnos esa fea costumbre, ¿no? A veces alabamos mucho, idolatramos mucho a los libros, pero en realidad los libros son escritos por otras personas. Y si son personas, nosotros también podemos hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué esperar que otros lo hagan? Tú también puedes hacerlo, ¿cierto? Muy bien, ya está. Ahora sí. Profe, Vamos a- por hospital también saldría lo mismo, ¿verdad? No, ahorita hospital no podemos usar porque no tenemos No, sí, derivadas. sí, solo le pregunto nomás, o sea, Ah, se claro, puede, ¿no? ya cuando llegamos por hospital, si cumple las hipótesis de hospital, lo podemos usar. Pero si no Ah, cumple, no se puede, claro, ¿no? claro. Claro, hay ciertas hipótesis que tiene que cumplir, ¿no? Muy bien, excelente, ya está. Ya que lo mencionas de hospital, ahora sí, ¿verdad? El viernes es el examen de límites, el examen número 2, y les voy a decir como les dije a mis estudiantes del ciclo pasado. Pobre que un estudiante se le ocurra calcular un límite por la regla de hospital, ¿cierto? Ni se te ocurra hacer eso. Ya están escuchando, ¿ah? ¿Por qué razón? Porque no se te va a considerar ni un punto. La regla de hospital, porque en realidad es hospital, no es hospital, es hospital, eso todavía se ve después de aprender a derivar, ¿cierto? Si tú te das cuenta aquí, todavía no llevamos derivada. Pero alguien mira, profesor, pero yo ya sé derivar. El hecho de que tú lleves el curso nuevamente, tú haz de cuenta que lo estás llevando por primera vez, ¿cierto? Tus conocimientos que ya sabes, tienes que guardarlo hasta que lleguemos al tema, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso tiene que quedar clarísimo, ¿ah? Porque si no, algunos van a hacer por hospital y lo único que van a hacer es ir al hospital, ¿ya? Porque su nota va a ser 0, ¿no? Va a ser 0, ¿ya? Muy bien. Sí, todavía algunos me reclamaron, profesor, pero lo he hecho. Y usted dice que debemos utilizar técnicas. Ya está bien. Claro que sí. Pero las técnicas se utilizan conforme vamos avanzando. Es como que tú hagas una suma con un logaritmo, por ejemplo, cuando todavía no has hecho logaritmo, ¿no? Entonces, así es, pues, ¿no? Así es, ¿no? Entonces hay que ir con calma, ¿no? Con calma. Es verdad. Claro, en realidad Hospital no es un matemático renombrado, ¿no? En realidad Hospital es un marqués que tenía dinero, pero quería dejar pues huella, ¿no? ¿Y cómo es la mejor manera de dejar huella en esa época? Publicando un libro. Muchos matemáticos no tenían esa opción, esa parte económica para publicar sus libros. Entonces, ¿qué hacían? Se aprovechaban los ricos de los matemáticos que siempre mayormente han sido gente humilde, ¿no? Y compraban teoremas demostrados. ¿Cierto? Y eso lo hizo, pues, creo que Johann Bernoulli o Jacob Bernoulli, uno de los dos. Sí, profe, uno de los dos O sea, lo no compró debió su método llamarse la hospital. regla de Hospital, ¿no?
¿no? Debió llamarse la regla de Hospital, ¿no? Él lo puso por su nombre, ¿no? Así como la definición de Epsilon Delta que dicen, esta definición se le atribuye a Cauchy, pero lo que muchos no saben es que Cauchy no lo hizo. Quien lo hizo fue uno de sus estudiantes. Uno de sus estudiantes hizo esa definición, pero como Cauchy era la eminencia, se apropió de ese conocimiento y no le dio el crédito a su estudiante, ¿cierto? Es como que yo, por ejemplo, les diga, muchachos, ¿saben qué? Les voy a poner un teorema en el examen y yo sé que ese teorema hasta el momento nadie lo ha resuelto. Y puede ser que un alumno lo resuelva. Entonces yo tendría que decir, mi alumno lo ha resuelto, el crédito es de él, ¿no? Pero Cauchy no era así. Él se llevaba los créditos. Es como Dancing, George Dancing, el creador del método simple en la programación lineal. Se dice que Dancing, cuando iba a la universidad, llegó tarde a su clase de matemática o de estadística, no recuerdo bien. Entonces, como llegó tarde, pero él cuando vio la pizarra, ahí había un problema, que el profesor lo había dejado inconcluso. Supuestamente él pensó que era la tarea de la siguiente semana. Entonces lo copió y cuando regresó a la siguiente semana le dijo, profesor, aquí está la tarea resuelta. Su profesor le dijo, pero George, ¿qué cosa has hecho? La tarea que usted dejó. Y el profesor le dijo, lo que yo dejé es un teorema inconcluso que hasta el momento nadie ha podido demostrar. Y tú lo que has hecho es demostrar el teorema que nadie podía hacer. Y se llevó los créditos, ¿cierto? Ya después pasó a la Armada de Estados Unidos y en la Segunda Guerra Mundial ahí creó lo que se conoce hoy en día la investigación operativa, ¿cierto? Ya ves, así solamente por un problema, ¿no? Por eso yo a veces los problemas que no me salen lo pongo en los parciales, porque puede hacer que un alumno lo haga, ¿sí o no? ¿No? Y se llevará el crédito, ¿no? Se llevará el crédito. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. Sí, pues a veces yo pongo así los problemas que no me salen al parcial, al final, ¿no? O al susti, bueno. Ahí los pongo. Muy bien. Vamos a ver acá. Ya. Entonces dejamos, por eso no saco 20, claro. Por eso no saco 20. Ya, vamos a ver entonces. Borramos esta parte. Listo. Ya está. Ahora sí, ya ven, entonces de esa forma uno tiene que ir indagando cuando quiere aplicar el teorema del sándwich, ¿no? Lo bueno es que la tecnología ahora nos permite, en cambio antes no se podía, teníamos que hacerlo con inecuaciones, ¿no? Tendríamos que ver esa forma, ¿no? Es una gran ventaja tener la parte tecnológica ya en este momento, ¿no? Muy bien, continuemos. Listo. Dejamos esto, ya está. Entonces, con estas dos teoremas notables, ¿no? Que son los límites notables que hemos visto, con eso ya podemos resolver una serie de ejercicios aplicando estos teoremas, ¿ya? Fíjense bien lo importante de estos teoremas, ¿no? Que los dos tienen en común una categoría, algo que los está catalogando. Ambos son de la forma 0/0. ¿Cierto? Son de la forma 0/0. Pero 0/0 no existe. Claro, yo ya sé que no existe. Solamente te estoy diciendo que es una forma, porque aquí, límite, cuando la variable se acerca a 0, el numerador, ¿a dónde se acerca? A 0. El denominador, ¿a dónde se acerca? A 0. Por eso es que esto es una forma 0/0. No te estoy diciendo que calcules seno de u sobre u cuando u es igual a 0. No te estoy pidiendo eso porque eso no existe. Te estoy pidiendo el valor a donde se aproxima esta función cuando su variable independiente se aproxima a 0. ¿Ya? Por eso hay que entender muy bien lo que estás haciendo, ¿eh? Calcular un límite no significa calcular el valor de su forma. No, 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 no es eso. Calcular el límite significa encontrar el valor a donde se aproxima la imagen cuando su variable se acerca a un número. ¿Ya? Por eso ten mucho cuidado, mucho cuidado. Muy bien, continuamos. Las cosas son interesantes, ¿no? ¿Ya? Muy bien, listo. Esas formas, ¿cómo se conocen en la matemática? Indeterminación matemática, ¿no? O formas indeterminadas.
¿Cuáles son las formas indeterminadas, dirás tú, pues, ¿no? La universal, 0/0. Esta es la universal, porque es la primera que normalmente aparece si estuviéramos haciendo cuestiones aritméticas, ¿no? Y que obviamente eso no existe 0/0, pues, ¿no? Pero es la primera que puede aparecer, ¿no? Cuando hacíamos las multiplicaciones elementales y después definíamos la división como una operación inversa a la multiplicación, y ahí es donde podría aparecer esa forma 0/0 que causa, ¿qué cosa? Indeterminación, ¿cierto? ¿No? Causa una indeterminación ahí, ¿no? Muy bien. Y su valor no existe, pues, ¿no? ¿Cuáles son las formas indeterminadas? A ver, si nosotros estamos en límites, ¿sí? En límites, recuerda que me voy a aproximar a un número. Entonces, si me aproximo a ese número, puedo observar que el numerador se aproxima a 0 y el denominador también. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay una forma 0/0. ¿Ya? Hay una forma, ya escucha bien, una forma, no es el cálculo 0/0. ¿Cuáles son las formas indeterminadas que normalmente se ven en la teoría de límites, ¿no? 0/0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito, 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0. Ojo, 0 al infinito, algunos autores lo ponen, ¿no? Algunos autores cometen ese gran error, ¿no? Ponen esto, 0 al infinito. 0 al infinito no es una forma indeterminada. Ya, hay que tener cuidado. Ya, 0 al infinito no es una forma indeterminada. ¿Cierto? Usted dirá, profesor, ¿y cómo demuestro que no es una forma indeterminada? ¿No? Ya. A ver, algo así masticable. Vamos a utilizar lo que yo denomino el álgebra del infinito, ¿cierto? ¿Ya? El álgebra, porque algunos le llaman, pues, algebratización del infinito, ¿no? Otros le llaman también álgebra del infinito, ¿no? Yo también me quedo con eso, álgebra del infinito. Mire, quiero probar, mediante el álgebra del infinito, que 0 a la 0 efectivamente es una forma indeterminada, ¿no? Entonces, ya, perfecto. Entonces yo digo, muy bien, a 0 a la 0. A ver, supongamos que 0 a la 0 es igual a una letra cualquiera, A, por ejemplo. Ya está. Entonces, si yo le tomo logaritmo a A, por el álgebra de las formas indeterminadas, entonces aquí sería logaritmo de 0 a la 0, ¿cierto? Pero 0 a la 0, si está aplicándose el logaritmo, el 0 que está como potencia puede pasar a ser un coeficiente. Listo, ya está. Y logaritmo de 0, infinito, ¿no? Infinito. Y 0 por infinito, acá está, es una forma indeterminada. Por lo tanto, 0 a la 0 también lo es. Esa es una manera de probarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con 0 al infinito entonces? A ver, 0 al infinito. Ya está. Supongamos que es un A. Le tomamos logaritmo. Y esto sería infinito por logaritmo de 0. Pero logaritmo de 0 es infinito. Infinito por infinito, infinito. ¿Ya ves? No es una forma indeterminada el infinito. Entonces, por lo tanto, 0 al infinito no es una forma indeterminada. Ya, esa es una manera así, tipo algebraica, ¿no? Porque en realidad tendríamos que hacerlo de manera analítica, ¿no? Ahí con su epsilon delta, pero ahí ya es más, no es que sea difícil, sino que es más trabajoso, hay que utilizar otros teoremas, ¿no? Y eso tendría que hacerse ya de manera pura, ¿no? De manera pura. Muy bien. Ya está. Entonces con eso ya queda comprobado que solamente hay 7 formas generales, ¿no? 7 formas generales indeterminadas. Usted dirá, profesor, ¿y por qué dice 7 formas generales? Es que cada forma tiene una subforma. No le creo. El 0 a la 0, ¿a quién agrupa? Fíjate bien, ¿ah? El 0 a la 0 agrupa al 0 por la derecha sobre el 0 por la derecha, al 0 por la derecha sobre el 0 por la izquierda,
al 0 por la izquierda sobre el 0 por la derecha y al 0 por la izquierda sobre el 0 por la izquierda. O sea que aquí hay 4 subformas. En el otro también. La forma general infinito sobre infinito, ¿a quién agrupa? Agrupa al más infinito sobre el más infinito, al más infinito sobre el menos infinito, al menos infinito sobre el más infinito y al menos infinito sobre el menos infinito. ¿Ya ven? ¿No? Profesor, y estas formas lo vamos a ver. Las formas que he puesto, 0 por la derecha sobre 0 por la derecha, eso no lo vamos a ver ahorita, eso lo vamos a ver ya en límites laterales, o sea, mañana, ¿cierto? Porque cuando aparece este signo es lateral, lateral, ¿no? Lateral, ¿no? Muy bien. Y al final, cada una de ellas tiene sus subformas, ¿no? Tiene sus subformas. Muy bien. Listo. Ya está. Ahora sí. Vamos a calcular límites, ¿no? Vamos a calcular límites. Ya. Algunas sugerencias, ¿no? Algunas sugerencias para ustedes. Acá está. Estas son sugerencias. Dice. Si tenemos un límite de un cociente y nos damos cuenta que este límite es de la forma indeterminada 0 sobre 0, entonces para eliminar la indeterminación se debe considerar los tipos de funciones que intervienen en el límite. Por ejemplo, ¿qué pasa si son funciones algebraicas? O sea, polinomios, raíz cuadrada, ¿no? Funciones racionales. Generalmente se realizan factorizaciones o racionalizaciones en el numerador o denominador y en algunos casos es recomendable realizar un cambio de variable. Ya esas son las recomendaciones que te estoy dando. Muy bien. ¿Qué pasa si tenemos funciones trigonométricas? Si tenemos funciones trigonométricas, usualmente se utilizan identidades trigonométricas y el límite notable, el que ya se demostró por el teorema del sándwich. Este límite está en todos los libros casi, ¿no? Es el que más aparece, ¿no? Por el teorema del sándwich. Para funciones exponenciales, se deben expresar en forma equivalente al siguiente límite notable, el que demostramos por el teorema del sándwich, ¿no? Ahí está. Esas son las recomendaciones que tú debes tener para resolver límites de la forma 0 sobre 0. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, veamos. Ejercicios resueltos. A ver. Calcular los siguientes límites determinados. Usted era profesor, pero usted ha dicho indeterminado. Pero ojo, los límites pueden ser de dos formas. Determinados cuando el punto de acumulación pertenece al dominio, indeterminados cuando el punto de acumulación no pertenece al dominio. La pregunta es, si el punto de acumulación pertenece al dominio, ¿cómo se calcula un límite determinado? Se calcula simplemente evaluando. ¿Por qué puedo evaluar? Porque si el punto de acumulación pertenece al dominio, está garantizado que cuando se reemplace en la regla de correspondencia, vamos a encontrar un número real. ¿Y el límite qué va a ser? Un número real, pues, ¿no? Un número real. ¿Ya? Muy bien. Por eso es que aquí, miren, ve. Ahí está, ve. X tiende a -1. Profesor, ¿tengo que hallar todo el dominio? No. Intuitivamente, tú puedes solamente probar que lo que está abajo tiene que ser diferente de 0, ¿sí o no? Con eso ya estarías garantizando que ese punto -1 forma parte del dominio. No necesito hallar todo el dominio. Muy bien. ¿Cuál es el consejo, joven señorita? Primero, reemplaza el valor próximo en cada variable. Si X se aproxima a -1, reemplázalo, que no te dé flojera. Reemplázalo. Ahí está. 2 por -1, -4, 3. Si al reemplazar te sale un número real, esa es la respuesta. Pero si al reemplazar te sale una forma indeterminada, entonces tengo que utilizar alguna técnica para poder encontrar el valor del límite. Porque la forma indeterminada yo ya sé que solamente es una clasificación. Y la forma en sí no existe. 0 sobre 0, por ejemplo, no existe. ¿Cierto? Solamente es una clasificación. Muy bien. ¿Cuánto me salió? Ah, me salió exacto arriba, abajo no me ha salido 0 y al final la respuesta es 3/2. ¿Por qué ocurre esto? Porque el punto de acumulación pertenece al dominio. Ya. El otro.
Parece asustar, ¿no? Pero recuerda, tú no te vayas a lo loco, ¿no? Allá, tangente de 2x, ángulo doble, ¿cuánto era? Seno de 2x, ángulo, ¿cuánto era? No. ¿Qué es lo primero? Clasificar el límite, ver qué forma tiene, y luego me preocupo por resolver. Porque en el examen yo no te voy a decir calcula el límite determinado, yo solamente te voy a decir calcula el límite y tú ves qué es lo que hace, ¿sí o no? Pero te estoy dando la técnica. Primero, reemplaza el valor próximo de la variable. En este caso su valor próximo es pi. Entonces reemplaza. Con todo confianza reemplaza. Hasta puedes usar tu calculadora, así que no te acuerdas, ¿no? Cuadrantal, cuadrantal, cuadrantal. Todos saben calcular las razones trigonométricas de un cuadrantal, ¿sí o no? Muy bien. Lo importante es que abajo tú te vas a dar cuenta que no es 0. A ver, ahí está, ¿ves? Aquí me salió -1 y en el otro me salió 0. Al sumarlo, no me va a salir 0. ¿Qué significa eso? Que estamos en un límite determinado, pues, ¿no? Muy bien, ya, listo. ¿Ya ves? No me salió 0. Entonces el resultado que sale es el valor del límite, ¿no? Así, sencillo. Muy bien. En el otro. Muy bien, x tiene raíz de 7. Lo que tendría que ocurrir es que el argumento, cuando yo lo reemplace, no me salga 0, ni tampoco me salga negativo, pues, ¿no? Porque si eso sucede, entonces no va a existir. ¿Cierto? No va a existir, ¿no? Entonces, muy bien. Pero cuando reemplazamos, ¿no? Cuando reemplazamos, a ver, ahí está, x, su valor próximo es raíz de 7, lo elevamos al cuadrado por, aquí también reemplazamos. Si operamos el paréntesis, que vendría a ser el argumento, entonces nos va a quedar 243, ¿no? Y en el número de Euler elevado, esto va a ser 7 menos 7, 0. ¿Te das cuenta? Esto de aquí no es 0, no es negativo, tranquilamente va a existir el límite y simplemente tenemos que resolver esto. Bueno, aquí podemos utilizar la propiedad del sombrero, ¿no? 243 es 3 a la quinta y 9 es 3 al cuadrado y la respuesta será 5 medios. Bueno, está fácil, bueno, está fácil. Ya. Dejemos los límites determinados, que en realidad simplemente es evaluar en la función. Vamos a los indeterminados. Eso sí nos interesa, ¿no? Eso sí nos interesa, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos límites, yo te voy a enseñar la técnica que tú debes usar, ¿cierto? La técnica que tú debes usar, ¿no? Tú tienes que ser metódico cuando resuelvas un límite. Si aparece un límite sencillo, a mí no me interesa tanto qué tan rápido hagas el límite o si es muy sencillo. A mí lo que me interesa es que tú aprendas cómo es la técnica, cómo es el procedimiento que yo debo seguir, ¿cierto? Ya después la forma como lo resuelvas, eso va a caer por su propio peso, ¿ya? Pero hay que tener procedimiento. Muy bien. Entonces, vamos a explicar con calma este procedimiento. Bueno, no, falta 8 minutos. No lo voy a poder explicar con calma. Lo voy a